Mi novio me llamó fea delante de sus amigos y me dejó en un restaurante, dejándome pagar la cena mientras él se marchaba. Dijo en voz alta: una chica como tú debería estar agradecida de haber salido contigo. Sonreí y esperé tranquilamente. Esta mañana mi teléfono explotó con 13 llamadas perdidas. Chicos, todavía estoy procesando lo que pasó el fin de semana pasado. Sigo repitiéndolo en mi cabeza y preguntándome si de alguna manera me imaginé todo, pero no. Mi tarjeta de crédito al límite y las manchas de helado en mi sofá confirman que fue muy real. Para ponerlo en contexto, había estado con Alejandro durante 2 años, no una aventura casual ni nada por el estilo. Teníamos toda la rutina controlada, maratones de Netflix los domingos, cenas navideñas incómodas con ambas familias, incluso esa extraña clase de yoga para parejas que insistió en probar, en la que ambos apestamos, para ser honesto. Las cosas no eran perfectas entre nosotros, alguna vez lo son, pero pensé que éramos sólidos. Habíamos hablado de mudarnos juntos este verano. Tenía estos pequeños hábitos molestos, como dejar sus calcetines literalmente en todas partes, enviar mensajes de texto durante las películas y hacer comentarios útiles sobre mi apariencia. Cosas como: esa camisa hace que tus brazos parezcan más grandes, o ¿has pensado en probar un peinado diferente? Siempre lo descarté porque él era honesto. Que más allá de mí era una gran adoración. Entonces, el viernes pasado, Alejandro me envió un mensaje de texto sobre esta cena con algunos amigos del trabajo. Nunca antes me había incluido en su vida laboral, siempre decía que no era profesional o algo así. Entonces, estaba realmente emocionado. Incluso fui a comprarme un traje nuevo, me arranqué el presupuesto, y pasé una eternidad preparándome. Me refiero al tutorial de maquillaje completo de YouTube, la elegante plancha que solo uso para ocasiones especiales, funciona. Llego a este restaurante súper caro en el centro, de esos que tienen porciones pequeñas y no tienen precios en el menú, la señal de alerta número 1. Alejandro ya está allí con 2 chicos con los que trabaja, Ignacio y Javier. En el momento en que entro, hay una vibra extraña. Alejandro apenas me reconoce, solo se levanta a medias de su silla y dice rápidamente: llegas tarde. Llegué literalmente 2 minutos tarde porque era imposible aparcar. Me siento, él mira mi ropa y dice: oh, ¿te pusiste eso? Tampoco en silencio. Sus amigos intercambiaron una mirada e inmediatamente siento que mi cara se calienta. Para que conste, llevaba un vestido azul oscuro que me pareció bonito, nada loco o inapropiado. Intento reírme y digo: ¿hay algún código de vestimenta que me perdí? Pero él simplemente se encoge de hombros y dice que ya pidieron aperitivos. Fresco. La siguiente hora es básicamente Alejandro hablando de cosas del trabajo que no entiendo, mientras sus amigos asienten. Cada vez que intento unirme a la conversación, Alejandro habla por encima de mí o me explica por qué me equivoco en lo que acabo de decir. En un momento, mencioné algo sobre un cliente en mi tienda, y Alejandro interrumpe diciendo: ella realmente no entiende cómo funcionan las cosas en el mundo real de los negocios, con este gesto desdeñoso, como si el comercio minorista no fuera un trabajo real. Soy gerente desde hace 3 años. Estoy sentada allí cada vez más incómoda, preguntándome si Alejandro siempre ha sido tan condescendiente y yo nunca me di cuenta, o si está presumiendo ante sus amigos. De cualquier manera, no es una gran apariencia. Luego Ignacio pregunta cómo nos conocimos y yo empiezo a contar la historia de que su compañera de trabajo Carmen es mi mejor amiga y nos presentó. Alejandro me interrumpe a mitad de la frase y dice: sí, Carmen se sintió mal por ella. En realidad, le estaba haciendo un favor, luego se ríe. Chicos, literalmente se me dio un vuelco el estómago. Eso ni siquiera se acerca a cómo sucedió. De hecho, Carmen me había advertido sobre el ego de Alejandro antes de tendernos una trampa, pero dijo que en el fondo era un buen tipo. Alerta de spoiler, no lo era. Me disculpo para ir al baño, más que nada para no llorar delante de ellos. Estoy en el cubículo enviándole mensajes de texto a Carmen, como: ¿qué está pasando?, cuando recibo una notificación de que Alejandro acaba de etiquetarse en este restaurante en Instagram con Boys Night Out, como si yo ni siquiera estuviera allí. Carmen me llama inmediatamente, pero la envío al buzón de voz porque no quiero que los chicos me escuchen llorar.
Me lavo la cara con un poco de agua, me arreglo el maquillaje y me doy esta pequeña y triste charla de ánimo frente al espejo sobre cómo pasar la cena con dignidad. Cuando vuelvo a la mesa, todos se ríen de algo, pero se detienen abruptamente cuando me siento. Impresionante. El camarero trae nuestros platos principales y Alejandro sigue haciendo bromas sobre mi elección de comida. Pedí pasta, una de las opciones menos costosas porque ya estaba preocupada por la factura, y él sigue diciendo cosas como, carga de carbohidratos para un maratón, y esa es una elección audaz para alguien con tu tipo de cuerpo. Cada comentario se siente como un pequeño corte de papel y se acumulan rápidamente. En este punto, apenas como, solo empujo la comida alrededor de mi plato y cuento los minutos hasta que pueda irme. Luego Javier le pregunta a Alejandro sobre alguna presentación, y Alejandro se lanza a contar toda esta historia sobre cómo a su jefe le encantaron sus ideas y básicamente está dirigiendo todo el proyecto ahora. Algo hace clic en mi cerebro. La semana anterior, Alejandro había estado estresado por esta misma presentación, diciendo que su porción era solo de 5 minutos y que estaba nervioso. Ahora, de repente, él es la estrella. Es como si viviera en un universo alternativo donde él es el personaje principal. Entonces llega la cuenta. El camarero lo deja sobre la mesa y Alejandro lo levanta, lo mira por un segundo y luego me lo desliza. Creo que solo me está mostrando el total, pero luego dice, y nunca lo olvidaré, ¿sabes qué? No creo que esto esté funcionando. Lo miro fijamente, esperando el chiste. No hay ninguno. He estado tratando de hacer que esto funcione, pero ya no me atraes. Creo que deberíamos romper, en medio de un restaurante, frente a sus amigos, después de 2 años juntos. ¿Quién hace eso? Estoy completamente sorprendido. ¿Hablas en serio ahora mismo? ¿Así es como quieres hacer esto? Se levanta, agarra su chaqueta y dice, todavía se me hace un nudo en el estómago al pensarlo, una chica como tú debería estar agradecida de haber salido contigo tanto tiempo. No eres exactamente un premio. Luego él y sus amigos ampliamente se fueron. Todos salieron juntos, riendo, dejándome allí sentado con un billete de $347 por todos sus estúpidos aperitivos Wagyu y cócteles elegantes. El camarero se acercó con esa mirada de lástima que empeoró todo 1000 veces. Pagué la factura con mi tarjeta de crédito, que todavía estoy pagando desde Navidad. ¡Hurra! Y de alguna manera llegué a mi auto sin desmoronarse por completo. Llamé a Carmen desde el estacionamiento, sollozando tan fuerte que al principio no pudo entenderme. Vino directamente a mi departamento con una pinta de Ben & Jerry's y una botella de vino, el verdadero MVP. Entre llantos feos y masa para galletas que comía estrés, le conté todo. Estaba furiosa, como si tuviera que convencerla de que no condujera hasta la casa de Alejandro y montara una escena. Fue entonces cuando se puso rara. Siguió haciendo preguntas sobre lo que Alejandro había dicho sobre el trabajo, el proyecto que mencionó, su papel en la empresa. Finalmente me dijo, Valeria, no sé cómo decirte esto, pero Alejandro no es quien dice ser en el trabajo. Resulta que Alejandro no es un experto en marketing a punto de ser ascendido. Es un asistente que prepara café y agenda reuniones, todos esos viajes de negocios, fabricaciones completas. La gran presentación para la que solo estaba haciendo las diapositivas, el equipo real, el título elegante en su LinkedIn, ficción total. Me sentí como un idiota. Durante 2 años, este tipo había estado mintiendo sobre básicamente todo, y nunca lo cuestioné. ¿Sobre qué más había estado mintiendo? Esa noche, después de que Carmen se fue, entré en modo detective. Revisé nuestro historial de mensajes de texto, nuestras fotos, todo. Tantas inconsistencias que había pasado por alto. Comentarios sobre dinero que no cuadraban, ocasiones en las que tuvo que trabajar hasta tarde pero su ubicación lo mostraba al otro lado de la ciudad. No pude dormir. Seguí repitiendo ese momento en el restaurante, lo pequeña que me hizo sentir, lo humillada que fui. Como a las 3 de la madrugada, recibo un mensaje de texto de un número que no reconozco. Oye, soy Sergio de la oficina de Alejandro. Carmen me dio tu número. Hay algunas cosas que debes saber. Fue entonces cuando las cosas se pusieron realmente interesantes. Primera actualización, muchas gracias a todos por los comentarios de apoyo en mi última publicación.
Literalmente lloré al leer algunos de ellos en el buen sentido. Muchos de ustedes pidieron una actualización, así que esto es lo que sucedió después en esta situación absolutamente salvaje. Entonces, después de enterarme por Sergio, quien trabaja con Alejandro, de que mi novio de 2 años básicamente había estado viviendo en un mundo de fantasía de su propia creación, pasé los siguientes días en esa asquerosa niebla posterior a la ruptura. ¿Conoces aquel en el que alternas entre llorar sobre un litro de helado y mirar fotos antiguas con enojo, preguntándote si algo de eso era real? Mi apartamento parecía una zona de desastre. Platos amontonados, ropa sucia por todas partes y aproximadamente 7 bolsas DoorDash vacías porque cocinar parecía imposible. La peor parte fue que seguía teniendo esos momentos en los que pensaba en algo divertido para enviarle un mensaje de texto a Alejandro y luego recordaba lo que pasó. Fue como si me hubieran abandonado de nuevo. Mi cerebro estaba literalmente atrapado en un bucle de «eso realmente sucedió», y «¿cómo no lo vi venir?». También había estado evitando las redes sociales porque sabía que Alejandro publicaría algo molesto. Pero el miércoles por la mañana finalmente cedí y revisé Instagram. Efectivamente, allí estaba Alejandro con una selfie en el gimnasio, con la leyenda «sube de nivel». Conoce lo que vales. La audacia. Casi tiro mi teléfono al otro lado de la habitación. Carmen vino esa noche con comida para llevar y me encontró envuelto en mi edredón como un burrito triste. Ella ha sido increíble durante todo este asunto, asegurándose de que coma comida real, escuchándome despotricar sobre las mismas cosas una y otra vez, y ni una sola vez diciendo, «te lo dije», a pesar de que tenía sus sospechas sobre Alejandro desde el principio. Mientras comíamos, Carmen me mostró sus textos con Sergio. Al parecer, habían estado hablando mucho y él tenía té para derramar. Según Sergio, Alejandro les había estado diciendo a todos en el trabajo que me dejó porque yo era pegajoso y siempre hablaba de matrimonio. ¿Qué? ¿No fui yo quien creó un tablero de Pinterest llamado «Ideas para el hogar del futuro»? Sí, Alejandro efectivamente tenía uno de estos, que según él era una investigación para algún proyecto de trabajo. Entonces Sergio soltó el verdadero bombazo. Alejandro no solo estaba mintiendo sobre su puesto de trabajo, actualmente estaba en libertad condicional por atribuirse el mérito del trabajo de otras personas y, de hecho, podría ser despedido pronto. ¿Todas esas noches trabajando? Estaba tratando frenéticamente de corregir los errores antes de que alguien se diera cuenta. ¿Esos viajes de negocios? Ficción completa. Todavía estaba procesando todo esto cuando sonó mi teléfono. Era Isabel, la mamá de Alejandro. Casi no respondí, incómodo, pero pensé que debería ser un adulto al respecto. Isabel siempre ha sido muy dulce conmigo, recuerda mi cumpleaños y hasta hace preguntas sobre mi vida, algo dulce. Parecía preocupada y preguntó si todo estaba bien entre Alejandro y yo. Al parecer le dijo a su familia que tuvimos una pequeña pelea, pero todo estuvo bien. ¿Una pequeña pelea? El hombre me humilló públicamente, me dejó delante de sus amigos y me puso una factura enorme. Traté de ser vago, diciendo que estábamos tomando algo de espacio porque no quería ponerla en el medio. Luego mencionó la cena de cumpleaños de Alejandro el sábado y que toda la familia estaba ansiosa por verme allí. Chicos, casi me ahogo con mi Lovain. Alejandro le había dicho a su familia que todavía estábamos juntos y que yo iría a su cena de cumpleaños. La cena fue en casa de sus padres y aparentemente les dijo que teníamos una gran noticia que compartir. Después de colgar, me quedé sentado en estado de shock mientras Carmen me miraba como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Ella dijo, ¿se está engañando o simplemente es un mentiroso patológico? Sinceramente me preguntaba lo mismo. Fue entonces cuando se nos ocurrió el plan. No iba a simplemente engañar a su familia. Siempre habían sido amables conmigo y merecían saber qué tipo de persona era realmente Alejandro. Pero tampoco iba a montar una escena ni a ser vengativo. Simplemente asistiría a la cena como me invitaran y dejaría que la verdad saliera a la luz de forma natural. Al día siguiente, Sergio se reunió conmigo para tomar un café. Un poco incómodo ya que solo nos conocimos a través de Alejandro, pero resultó ser muy tranquilo. Confirmó todo y agregó aún más detalles sobre las mentiras laborales de Alejandro. El equipo que Alejandro decía liderar estaba en realidad solo él y 2 pasantes.
¿La gran presentación de la que estuvo a cargo el mes pasado? Simplemente estaba operando la presentación de diapositivas mientras su jefe presentaba. Sergio parecía realmente molesto por mí y dijo que siempre había pensado que las historias de Alejandro sobre mí parecían fuera de lugar. Aparentemente, Alejandro venía a trabajar quejándose de que yo necesitaba mucho mantenimiento cuando, en realidad, estaba pagando la mayoría de nuestras citas hacia el final porque Alejandro decía estar entre cheques de pago, lo que ahora me di cuenta de que probablemente significaba que era terrible con el dinero. A mitad de nuestra conversación, Sergio recibió un mensaje de texto de su jefe preguntándole si podía venir el sábado por la noche para ayudar con algún proyecto de emergencia. Sergio estaba desanimado porque había tenido planes, pero entonces a mí se me ocurrió una idea. ¿Y si Sergio necesitara dejar algo en casa de los padres de Alejandro durante la cena de cumpleaños? El momento sería perfecto. Mientras averiguamos los detalles, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Alejandro, el primero desde el desastre del restaurante. Simplemente decía: necesitamos hablar sobre lo que pasó. ¿Podría haber reaccionado de forma exagerada? ¿Podría haberlo hecho? Se lo mostré a Sergio y casi escupe su café. Una reacción exagerada es cuando te molesta que alguien llegue tarde, no cuando humillas públicamente a tu novia de 2 años y le pegas un billete de $300. No respondí. Déjalo sudar. Los 2 días siguientes fueron un caos de preparación. No iba a ir a esta cena sin estar preparado. Busqué en textos antiguos y encontré todos los mentiras, fechas en las que afirmó estar en conferencias de trabajo que no existían, historias sobre compañeros de trabajo que Sergio confirmó que eran inventadas, incluso fotos que Alejandro había publicado de sí mismo en eventos de trabajo que en realidad acababan de descargarse del sitio web de la empresa. El viernes por la noche, Carmen vino a ayudarme a elegir un outfit. No voy a mentir, una parte de mí quería parecer luciendo increíble solo para fastidiarlo, pero decidimos que lo mejor era lucir bien, pero no como si me estuviera esforzando demasiado. Nos decidimos por un sencillo vestido negro que Alejandro dijo una vez que me hacía parecer normal, lo que ahora me doy cuenta de que fue su extraño intento, porque recibía elogios cada vez que lo usaba. Apenas dormí el viernes por la noche. ¿Y si esto resultara contraproducente? ¿Y si su familia se pusiera de su lado? ¿Qué pasa si me quedo paralizado y no puedo seguir adelante? El sábado por la mañana, me había mordido las uñas y había pasado por 17 escenarios diferentes en mi cabeza. Alrededor del mediodía, Alejandro volvió a enviar un mensaje de texto: esperamos verte esta noche. Ponte algo bonito. Mis padres están emocionados. Tampoco respondí a eso. Que pensara lo que quisiera. Pasé la tarde preparándome con una extraña mezcla de temor y anticipación. Carmen me ayudó con mi cabello y me dio una charla de ánimo cuando comencé a perder los nervios. A las 5:30 me subí a mi auto y me dirigí a la casa de sus padres. Tuve que detenerme una vez porque me temblaban demasiado las manos para conducir con seguridad. Me senté allí por un minuto, haciendo esos ejercicios de respiración de esa aplicación de meditación que descargué hace meses pero que nunca usé. ¿Qué estaba haciendo? ¿Fue esto una locura? Tal vez debería bloquear a Alejandro en todo y seguir con mi vida como una persona normal. Pero luego pensé en él sentado allí en su cena de cumpleaños, probablemente contándoles a todos alguna historia falsa sobre nuestra relación, tal vez incluso convirtiéndose él mismo en la víctima de alguna manera. Mi resolución se endureció. Llegué a la casa de sus padres a las 6:15, elegantemente tarde, lo que sabía que molestaría a Alejandro. Ya había varios coches en el camino de entrada. Parecía que toda la familia estaba allí. Revisé mi maquillaje en el espejo retrovisor, respiré hondo por última vez y caminé hacia la puerta. El papá de Alejandro la abrió con una gran sonrisa y un abrazo, haciéndome entrar. La casa olía como el famoso estofado de Isabel. Por un segundo, sentí una punzada de tristeza. Realmente me gustaba la familia de Alejandro y probablemente esta sería la última vez que los vería. Doblé la esquina hacia la sala de estar y allí estaba Alejandro, bebida en mano, riendo por algo que dijo su prima. Se quedó helado cuando me vio, claramente no esperaba que apareciera a pesar de lo que le dijo a su familia. La expresión de su rostro era, bueno, impagable. Por una fracción de segundo,
El pánico cruzó por sus rasgos antes de que se recompusiera y se acercara con esta sonrisa falsa. Me dio un fuerte abrazo y susurró, «De hecho viniste. Necesitamos hablar en privado». Simplemente sonreí y dije, lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan, no me perdería su cumpleaños por nada, especialmente porque les ha estado diciendo a todos que teníamos grandes noticias que compartir. El color desapareció de su rostro. Isabel aplaudió emocionada y preguntó si esto era lo que pensaba que era. La hermana de Alejandro me miró con complicidad. Su padre empezó a bromear acerca de tener finalmente nietos. Alejandro me agarró el codo con demasiada fuerza y trató de llevarme hacia el pasillo, pero su mamá gritó que la cena estaba lista y que todos debían sentarse. Mientras todos nos sentábamos alrededor de la mesa del comedor, con Alejandro observando nerviosamente cada uno de mis movimientos, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sergio, en camino, 15 minutos. Alejandro se inclinó y siseó, «¿Qué estás haciendo aquí?». Pensé después del restaurante. Simplemente sonreí dulcemente y dije, lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan, no perdería la oportunidad de contarle a tu familia lo que pasó en ese restaurante, Alejandro. Estoy seguro de que les encantaría escuchar esa historia. La expresión de pánico absoluto en su rostro cuando su madre comenzó a sacar la comida valió cada segundo de ansiedad que tomó llegar allí. Juego encendido. Segunda actualización, finalmente estoy lista para compartir lo que pasó en la cena de cumpleaños de Alejandro. Pido disculpas por la demora, necesitaba un día de salud mental después de todo este drama. Además, mi wifi ha estado funcionando mal porque mi vecino tomó prestada mi contraseña y aparentemente descargó todo internet. ¿Dónde lo dejamos? Claro, yo sentado a la mesa con la familia de Alejandro mientras él entraba en pánico por lo que podría decir. Entonces ahí estaba yo, rodeada de la familia de Alejandro, sus padres, Isabel y Miguel, su hermana Lucía, su abuela, y dos primos cuyos nombres siempre confundo. La mesa estaba llena del famoso estofado de Isabel, ese puré de papas con mantequilla con el que literalmente había soñado y una ensalada elegante que nadie iba a comer pero que todos fingirían apreciar. Los primeros 20 minutos fueron francamente incómodos. Alejandro seguía intentando controlar la conversación mientras me lanzaba esas miradas de advertencia. Solo sonreí y le pasé los panecillos, disfrutando la forma en que su ojo izquierdo se movía cada vez que abría la boca. ¿Insignificante? Tal vez. ¿Satisfactorio? Absolutamente. Isabel mantuvo fluida la conversación, bendita sea. Me preguntó sobre mi familia, mi trabajo, la pequeña charla habitual. Cuando mencionó lo orgullosos que estaban todos del gran ascenso de Alejandro, casi me ahogo con el agua. Miré a Alejandro, cuyo rostro había adquirido el tono exacto de las remolachas en la mesa. Alejandro intervino y habló de cómo su equipo estaba superando sus objetivos y de cómo su jefe prácticamente lo estaba preparando para la alta dirección. Simplemente asentí, viéndolo profundizar más con cada palabra. Miguel, que siempre ha sido del tipo callado, de repente le preguntó a Alejandro sobre la cuenta de Johnson. Al parecer, Alejandro le había estado contando a su padre sobre un gran negocio que supuestamente lideraba. La respuesta de Alejandro fue tan vaga que podría haber sido un horóscopo, algo sobre pivotes estratégicos y aprovechamiento de competencias centrales que literalmente no significaba nada. Su hermana, Lucía, me llamó la atención al otro lado de la mesa. Ella siempre ha sido la escéptica de la familia, del tipo que busca en Google datos durante las discusiones y denuncia a la gente por sus tonterías. Ella me levantó una ceja. ¿Es él real en este momento? Fue entonces cuando Isabel sacó a relucir el futuro. Nos preguntó sobre nuestra gran noticia y si tenía algo que ver con que diéramos el siguiente paso. A Alejandro casi se le cae el tenedor y murmuró algo acerca de que no era el momento adecuado para discutirlo. Su abuela, que no tiene filtro y es mi persona favorita en su familia, interrumpe, ¿entonces ustedes dos se van a vivir juntos o qué? Porque Alejandro dijo que estaban buscando departamentos juntos. Nuevamente, noticias para mí. Lo más lejos que llegamos en esa conversación fue que una vez dije, tal vez deberíamos pensar en combinar nuestras cuentas de Netflix para ahorrar dinero. Alejandro intentó desviar la conversación hacia sí mismo, hablando de cómo su jefe le había dado una tarjeta de empresa para gastos comerciales.
No pude evitarlo. Le pregunté qué tipo de gastos estaba autorizado a aprobar. Tartamudeó algo sobre cenas con clientes y salidas de equipo. Fue entonces cuando casualmente mencioné, hablando de cenas, Alejandro me llevó a este increíble restaurante la semana pasada. ¿Cómo se llamaba, cariño? Ese donde te reuniste con Ignacio y Javier. El color desapareció de su rostro más rápido que la batería de mi teléfono en TikTok. En serio, mi teléfono no puede soportar más de 20 minutos de desplazamiento antes de morir. ¿Alguien más? Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Momento perfecto. Isabel fue a abrir y la oí encantada. ¡Ay, Sergio, qué sorpresa! Parecía que Alejandro realmente iba a desmayarse. Sergio entró con una carpeta, todo profesional con su camisa abotonada. Se disculpó por interrumpir la cena de cumpleaños, pero dijo que tenía algunos documentos de trabajo que Alejandro necesitaba firmar urgentemente para el lunes por la mañana. Isabel, siendo la anfitriona perfecta, inmediatamente lo invitó a acompañarnos a comer pastel más tarde. Alejandro intentó acompañar a Sergio hacia la puerta principal, pero Miguel insistió en que podían encargarse de las cosas del trabajo allí mismo en la mesa, ya que aquí todos somos familia. Sergio se sentó en la silla vacía a mi lado, que había guardado estratégicamente. NGL, Alejandro estaba agarrando su tenedor con tanta fuerza que pensé que podría doblarse. Fue entonces cuando Miguel le preguntó a Sergio cómo había ido la gran presentación que al parecer había estado encabezando Alejandro. Sergio pareció confundido por un segundo antes de darse cuenta. Me miró, luego a Alejandro y pude verlo tomando una decisión. Sergio dijo que la presentación salió bien, pero aclaró que su jefe la había realizado y que Alejandro y el equipo brindaron apoyo. Miguel pareció confundido y dijo que Alejandro no lo había descrito así. Salté, porque soy así de desordenado, y le pregunté a Sergio sobre el ascenso de Alejandro. Incómodo, atrapado entre la lealtad de un compañero de trabajo y el no querer mentirle a toda una familia. Jugueteó con su servilleta y dijo algo vago sobre la reestructuración de la empresa. Alejandro interrumpió con esta risa falsa y trató de cambiar de tema a deportes o lo que fuera, pero su hermana no estaba de acuerdo. Le preguntó a Sergio a quemarropa cuál era el título actual de Alejandro. El silencio que siguió fue como ese momento en el que se te cae algo en un baño público. Todo el mundo lo oye, nadie quiere reconocerlo. Sergio miró a Alejandro, que suplicaba en silencio con la mirada, luego a mí. Asentí levemente. Se aclaró la garganta y dijo que Alejandro era asistente administrativo en el departamento de marketing. ¿El silencio? Miguel dejó el tenedor lentamente. Su abuela hizo este pequeño sonido de H. Lucía murmuró algo que sonó sospechosamente como, lo sabía. Alejandro inmediatamente entró en modo de control de daños, diciendo que Sergio estaba confundido, que tenía múltiples roles, que era complicado. Pero el dique se había roto. Su familia comenzó a hacer preguntas específicas que él no podía eludir. ¿Cuándo te ascendieron? No lo había hecho. ¿Por qué dijiste que tenías un equipo? No lo hizo. ¿Qué pasa con esa oficina de la esquina que mencionaste? También ficticio. Con cada pregunta, las historias de Alejandro se desvelaban más. Él seguía mirándome como si esto fuera de alguna manera culpa mía, lo que me hizo más decidida a dejar que todo saliera a la luz. Isabel, que Dios la bendiga, intentó suavizar las cosas. Ella sugirió que todos comiéramos un poco de pastel y habláramos de cosas más felices. Mientras iba a la cocina a buscarlo, Lucía me preguntó directamente sobre el restaurante que le había mencionado antes. Este fue mi momento. Respiré hondo y les conté todo. Como Alejandro me había invitado a conocer a sus amigos, cómo me había menospreciado durante la cena, cómo me dejó delante de todos y se fue, dejándome con un billete de $347 que apenas podía pagar. Alejandro intentó interrumpir varias veces, pero su padre lo hizo callar con esa mirada que nunca había visto antes, pura decepción. ¿La defensa de Alejandro? Que estaba exagerando y haciéndome la víctima, que lo había avergonzado delante de sus colegas al no encajar, y que dejarme con la factura me estaba enseñando responsabilidad financiera. Su abuela en realidad resopló ante ese último. Sergio, que había estado callado durante la mayor parte de esto, finalmente habló.
Confirmó mi historia y agregó que había escuchado a Alejandro alardear ante sus compañeros de trabajo de cómo me había puesto en mi lugar. Incluso sacó su teléfono y mostró mensajes de texto de Javier, recibos, todos ustedes, discutiendo lo que había sucedido. Isabel volvió con el pastel justo cuando Alejandro intentaba presentarse como la víctima. Lo dejó y preguntó, ¿qué me perdí? Nadie habló por un momento, luego el padre de Alejandro dijo en voz muy baja que necesitaban tener una conversación familiar sobre la honestidad. Alejandro explotó, como si tuviera un berrinche total. Me acusó de poner a su familia en su contra, llamó a Sergio traidor y dijo que todos estaban celosos de su éxito. ¿Qué éxito? Derribó su vaso de agua, me señaló y gritó que una chica como yo debería estar agradecida de que incluso se molestara conmigo. Su mamá jadeó. Su abuela dijo algo que estoy seguro fue que los viejos decían malas palabras. Su hermana simplemente sacudió la cabeza como si ni siquiera estuviera sorprendida. De alguna manera mantuve la calma y dije que lo único que agradecía era ver finalmente quién era él realmente. Alejandro salió furioso, cerrando la puerta con tanta fuerza que uno de los platos decorativos de Isabel se cayó de la pared y se agrietó. Las consecuencias fueron extrañamente pacíficas. Isabel me pidió disculpas como 50 veces. Miguel parecía cansado y triste. Lucía ayudó a limpiar el agua derramada. Sergio se disculpó por su participación en la incomodidad, pero dijo que no podía quedarse quieto mientras Alejandro les mentía a todos. Entonces sucedió lo más extraño. En lugar de pedirme que me fuera, insistieron en que me quedara a comer pastel. Nos sentamos todos allí, la exnovia de Alejandro, su compañero de trabajo y su familia, comiendo pastel de cumpleaños sin el cumpleañero. He estado contando a su padre sobre un gran negocio que supuestamente lideraba. La respuesta de Alejandro fue tan vaga que podría haber sido un horóscopo, algo sobre pivotes estratégicos y aprovechamiento de competencias centrales que literalmente no significaba nada. Su hermana, Lucía, me llamó la atención al otro lado de la mesa. Ella siempre ha sido la escéptica de la familia, del tipo que busca en Google datos durante las discusiones y denuncia a la gente por sus tonterías. Ella me levantó una ceja. ¿Es él real en este momento? Fue entonces cuando Isabel sacó a relucir el futuro. Nos preguntó sobre nuestra gran noticia y si tenía algo que ver con que diéramos el siguiente paso. A Alejandro casi se le cae el tenedor y murmuró algo acerca de que no era el momento adecuado para discutirlo. Su abuela, que no tiene filtro y es mi persona favorita en su familia, interrumpe, ¿entonces ustedes dos se van a vivir juntos o qué? Porque Alejandro dijo que estaban buscando departamentos juntos. Nuevamente, noticias para mí. Lo más lejos que llegamos en esa conversación fue que una vez dije, tal vez deberíamos pensar en combinar nuestras cuentas de Netflix para ahorrar dinero. Alejandro intentó desviar la conversación hacia sí mismo, hablando de cómo su jefe le había dado una tarjeta de empresa para gastos comerciales. No pude evitarlo. Le pregunté qué tipo de gastos estaba autorizado a aprobar. Tartamudeó algo sobre cenas con clientes y salidas de equipo. Fue entonces cuando casualmente mencioné, hablando de cenas, Alejandro me llevó a este increíble restaurante la semana pasada. ¿Cómo se llamaba, cariño? Ese donde te reuniste con Ignacio y Javier. El color desapareció de su rostro más rápido que la batería de mi teléfono en TikTok. En serio, mi teléfono no puede soportar más de 20 minutos de desplazamiento antes de morir. ¿Alguien más? Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Momento perfecto. Isabel fue a abrir y la oí encantada. ¡Ay, Sergio, qué sorpresa! Parecía que Alejandro realmente iba a desmayarse. Sergio entró con una carpeta, todo profesional con su camisa abotonada. Se disculpó por interrumpir la cena de cumpleaños, pero dijo que tenía algunos documentos de trabajo que Alejandro necesitaba firmar urgentemente para el lunes por la mañana. Isabel, siendo la anfitriona perfecta, inmediatamente lo invitó a acompañarnos a comer pastel más tarde. Alejandro intentó acompañar a Sergio hacia la puerta principal, pero Miguel insistió en que podían encargarse de las cosas del trabajo allí mismo en la mesa, ya que aquí todos somos familia. Sergio se sentó en la silla vacía a mi lado, que había guardado estratégicamente. NGL, Alejandro estaba agarrando su tenedor con tanta fuerza que pensé que podría doblarse.
Fue entonces cuando Miguel le preguntó a Sergio cómo había ido la gran presentación que al parecer había estado encabezando Alejandro. Sergio pareció confundido por un segundo antes de darse cuenta. Me miró, luego a Alejandro y pude verlo tomando una decisión. Sergio dijo que la presentación salió bien, pero aclaró que su jefe la había realizado y que Alejandro y el equipo brindaron apoyo. Miguel pareció confundido y dijo que Alejandro no lo había descrito así. Salté, porque soy así de desordenado, y le pregunté a Sergio sobre el ascenso de Alejandro. Incómodo, atrapado entre la lealtad de un compañero de trabajo y el no querer mentirle a toda una familia. Jugueteó con su servilleta y dijo algo vago sobre la reestructuración de la empresa. Alejandro interrumpió con esta risa falsa y trató de cambiar de tema a deportes o lo que fuera, pero su hermana no estaba de acuerdo. Le preguntó a Sergio a quemarropa cuál era el título actual de Alejandro. El silencio que siguió fue como ese momento en el que se te cae algo en un baño público. Todo el mundo lo oye, nadie quiere reconocerlo. Sergio miró a Alejandro, que suplicaba en silencio con la mirada, luego a mí. Asentí levemente. Se aclaró la garganta y dijo que Alejandro era asistente administrativo en el departamento de marketing. ¿El silencio? Miguel dejó el tenedor lentamente. Su abuela hizo este pequeño sonido de H. Lucía murmuró algo que sonó sospechosamente como, lo sabía. Alejandro inmediatamente entró en modo de control de daños, diciendo que Sergio estaba confundido, que tenía múltiples roles, que era complicado. Pero el dique se había roto. Su familia comenzó a hacer preguntas específicas que él no podía eludir. ¿Cuándo te ascendieron? No lo había hecho. ¿Por qué dijiste que tenías un equipo? No lo hizo. ¿Qué pasa con esa oficina de la esquina que mencionaste? También ficticio. Con cada pregunta, las historias de Alejandro se desvelaban más. Él seguía mirándome como si esto fuera de alguna manera culpa mía, lo que me hizo más decidida a dejar que todo saliera a la luz. Isabel, que Dios la bendiga, intentó suavizar las cosas. Ella sugirió que todos comiéramos un poco de pastel y habláramos de cosas más felices. Mientras iba a la cocina a buscarlo, Lucía me preguntó directamente sobre el restaurante que le había mencionado antes. Este fue mi momento. Respiré hondo y les conté todo, cómo Alejandro me había invitado a conocer a sus amigos, cómo me había menospreciado durante la cena, cómo me dejó delante de todos y se fue, dejándome con un billete de $347 que apenas podía pagar. Alejandro intentó interrumpir varias veces, pero su padre lo hizo callar con esa mirada que nunca había visto antes, pura decepción. ¿La defensa de Alejandro? Que estaba exagerando y haciéndome la víctima, que lo había avergonzado delante de sus colegas al no encajar, y que dejarme con la factura me estaba enseñando responsabilidad financiera. Su abuela en realidad resopló ante ese último. Sergio, que había estado callado durante la mayor parte de esto, finalmente habló. Confirmó mi historia y agregó que había escuchado a Alejandro alardear ante sus compañeros de trabajo de cómo me había puesto en mi lugar. Incluso sacó su teléfono y mostró mensajes de texto de Javier, recibos, todos ustedes, discutiendo lo que había sucedido. Isabel volvió con el pastel justo cuando Alejandro intentaba presentarse como la víctima. Lo dejó y preguntó, ¿qué me perdí? Nadie habló por un momento, luego el padre de Alejandro dijo en voz muy baja que necesitaban tener una conversación familiar sobre la honestidad. Alejandro explotó, como si tuviera un berrinche total. Me acusó de poner a su familia en su contra, llamó a Sergio traidor y dijo que todos estaban celosos de su éxito. ¿Qué éxito? Derribó su vaso de agua, me señaló y gritó que una chica como yo debería estar agradecida de que incluso se molestara conmigo. Su mamá jadeó. Su abuela dijo algo que estoy seguro fue que los viejos decían malas palabras. Su hermana simplemente sacudió la cabeza como si ni siquiera estuviera sorprendida. De alguna manera mantuve la calma y dije que lo único que agradecía era ver finalmente quién era él realmente. Alejandro salió furioso, cerrando la puerta con tanta fuerza que uno de los platos decorativos de Isabel se cayó de la pared y se agrietó. Las consecuencias fueron extrañamente pacíficas. Isabel me pidió disculpas como 50 veces. Miguel parecía cansado y triste. Lucía ayudó a limpiar el agua derramada. Sergio se disculpó por su participación en la incomodidad,
pero dijo que no podía quedarse quieto mientras Alejandro les mentía a todos. Entonces sucedió lo más extraño. En lugar de pedirme que me fuera, insistieron en que me quedara a comer pastel. Nos sentamos todos allí, la exnovia de Alejandro, su compañero de trabajo y su familia, comiendo pastel de cumpleaños sin el cumpleañero. En cualquier otra situación, habría sido la cosa más incómoda jamás vivida, pero de alguna manera no lo fue. Después del pastel, yo ayudé a Isabel a limpiar en la cocina. Ella siguió disculpándose y diciendo que no tenía idea de que Alejandro había estado mintiendo tanto. Parecía genuinamente desconsolada, no solo por lo que él me había hecho sino por en quien se había convertido su hijo. Me sentí mal por ella, para ser honesto. Ningún padre quiere darse cuenta de que su hijo es, bueno, algo terrible. Ella me preguntó en voz baja si había habido señales antes y admití que, mirando hacia atrás, había señales de alerta que había ignorado porque quería creer lo mejor de él. Cuando me estaba preparando para irme, el papá de Alejandro me llevó aparte. Me agradeció mi honestidad y se disculpó por lo que había hecho su hijo. Parecía tan derrotado, como si estuviera tratando de descubrir en qué se habían equivocado al criarlo. Le aseguré que no era culpa suya, Alejandro había tomado sus propias decisiones. Sergio se ofreció a acompañarme hasta mi auto, probablemente sintiendo que necesitaba un momento para procesar todo. Mientras caminábamos por el camino de entrada, mencionó que Alejandro había estado teniendo problemas en el trabajo durante meses, atribuyéndose el mérito de las ideas de otras personas, mintiendo sobre sus contribuciones e incluso falsificando correos electrónicos de clientes. En realidad, estaba en su última advertencia antes de un posible despido. De repente, la desesperada necesidad de Alejandro de parecer exitoso cobró un sentido retorcido. Toda su identidad se construyó sobre esta imagen falsa de éxito y estatus. Cuando lo pensé de esa manera, casi sentí pena por él, casi. Le agradecí a Sergio por apoyarme y conduje a casa en un extraño estado de agotamiento emocional mezclado con alivio. Fue como cuando finalmente te quitas un sostén incómodo al final del día. Perdón por la extraña analogía, pero todos saben a qué me refiero. Cuando llegué a casa, recibí 3 llamadas perdidas de Carmen que quería actualizaciones. Estaba a punto de devolverle la llamada cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Alejandro: lo arruinaste todo. Esto no ha terminado. No respondí, simplemente bloqueé su número y me preparé un té. Debería haber estado asustada o molesta, pero honestamente, me sentí cansada y tal vez un poco orgullosa de mí misma por enfrentarlo. Pensé que ese era el final. Realmente lo hice. Pero esta mañana, mi teléfono explotó con 13 llamadas perdidas de la mamá de Alejandro, su hermana Sergio y varios números que no reconocí. Algo había sucedido durante la noche y, basándose en los cada vez más frenéticos mensajes de voz, Alejandro se había perdido por completo. Última actualización: finalmente estoy listo para explicar esas 13 llamadas perdidas. Gracias por ser paciente mientras procesaba todo lo sucedido. Además, perdón por el retraso. Mi computadora portátil decidió hacer una actualización sorpresa de 4 horas justo cuando me senté a escribir esto. Entonces, ¿dónde estábamos? Me desperté el domingo por la mañana después del desastre de la cena de cumpleaños y encontré mi teléfono explotando con llamadas de la familia de Alejandro y de Sergio. Al principio, pensé legítimamente que alguien había muerto o algo así. Mi estómago hizo ese horrible vuelco mientras revisaba las notificaciones: 5 llamadas perdidas de Isabel, 3 de Lucía, 2 de Sergio y 3 de números que no reconocí. Llamé a Isabel primero porque parecía la más preocupada según sus mensajes de voz, que eran solo variaciones de Valeria: por favor llámame tan pronto como puedas. Ella contestó al primer timbre, sonando agotada. Aparentemente, después de que Alejandro salió furioso de la cena de cumpleaños, se había vuelto loco. Se presentó en el apartamento de su exnovia como a las 2 de la madrugada, borracho y despotricando sobre cómo yo había arruinado su vida. El ex, que ni siquiera sabía que existía, la verdad, se asustó comprensiblemente y llamó a Lucía, quien tuvo que ir a buscarlo. Pero eso no fue todo. Alejandro también había pasado la noche enviando mensajes desquiciados a prácticamente todos los que conocíamos. Le envió un mensaje de texto a Sergio, amenazando con arruinarlo en el trabajo. Jaja, buena suerte con eso cuando estés a punto de ser despedido.
publicó este largo y divagante estado en Facebook sobre cómo estaba rodeado de serpientes y la gente se arrepentiría de haberlo traicionado. Lo más preocupante fue que publicó mi dirección en un mensaje privado a su amigo Javier, diciendo que me iba a hacer pagar por humillarlo. Javier, que aparentemente tiene cierta brújula moral, llamó inmediatamente a Isabel y le reenvió el mensaje, razón por la cual ella intentaba desesperadamente comunicarse conmigo. Estaba sentada en mi sofá con mi viejo pijama andrajoso y el cabello todavía recogido en el moño desordenado del día anterior, tratando de procesar toda esta información mientras Isabel se disculpaba aproximadamente 50 veces por el comportamiento de su hijo. Supongo que debería haberme asustado, pero, sinceramente, me sentí cansado, como cuando tu teléfono se queda atascado con una batería del 1% durante horas, esperando a que finalmente se apague para poder cargarlo y seguir adelante. Isabel insistió en venir solo para asegurarse de que estaba bien, lo cual fue muy dulce, pero también me hizo entrar en pánico al limpiar mi apartamento. Nada motiva más a ordenar que saber que la mamá de alguien está a punto de ver tu espacio vital, ¿verdad? Estaba literalmente tirando ropa sucia en mi armario y frotando pasta de dientes seca del lavabo del baño cuando sonó el timbre. No era solo Isabel, Lucía también estaba con ella. Trajeron café y esos pastelitos de la panadería que hay cerca de su casa, que, no les voy a mentir, quizás sea lo que más extraño de estar con Alejandro. Nos sentamos en la pequeña mesa de mi cocina con la pierna tambaleante que he querido arreglar durante meses y me informaron sobre la situación de Alejandro. Según Lucía, esta no era la primera vez que Alejandro mentía sobre su vida. En la universidad, aparentemente les había dicho a todos que estaba en el equipo de béisbol cuando en realidad lo habían cortado durante las pruebas. Una vez afirmó estar hablando con una chica popular que no tenía idea de quién era él. Había todo un patrón en el que él creaba esta versión ficticia de sí mismo que era más exitosa, más popular, más todo. Mientras hablaban, mi teléfono seguía vibrando con mensajes de texto de amigos que habían visto el colapso de las redes sociales de Alejandro. Carmen estaba enloquecida y quería venir con su novio, que practica kickboxing, por si acaso. Ve demasiados programas policiales, lo juro. El chat de mi grupo estaba lleno de mensajes confusos sobre los dramáticos subtweets que Alejandro estaba publicando.